Hola amigos, hola amigas, me llamo Alex y estoy aquí con un nuevo podcast. Estoy hoy con una recomendación. Fijaros que es la primera vez que voy a hacer un podcast sobre una recomendación. Tenía ganas de hacerlo. He querido que pasara un poco el tiempo para cuadricular un poco fechas y que pudiera hacerlo con tranquilidad. Yo os quería hablar con unas cartas con las que he estado trabajando, pero que para mí tienen su importancia. El oráculo de Bellini. El oráculo de Bellini, muchos lo habéis oído hablar de él, muchos os han tirado las cartas con él, mucho lo habréis visto, porque es uno de los oráculos que, aunque ahora no esté muy de moda, fue uno de los más importantes. Creo que incluso con la baraja Rider y Bellini lo usaban muchísimo, profesionales, tarotistas, incluso la gente que muchas empezaban con el oráculo de Bellini, porque tenía una ventaja, era muy intuitivo. Las figuras que marcan eran muy intuitivas. No hace mucho, pero quizás hace un par de años atrás, ha explosionado Lenormand, otro oráculo, que si os fijáis, más o menos la tradición es la francesa y más o menos tienen ahí un fondo curiosamente a veces parecido. Pero es cierto que ha habido una diferencia. Mientras que el oráculo de Bellini seguía fiel al dibujo, a las cartas, al tamaño, bueno, pues solamente había una variante, que era que a lo mejor en unas iban con un borde dorado y en otras no, pero el resto era prácticamente igual. Pues el oráculo de Lenormand pues ha explosionado con 1000 tipos de oráculos, de 1000 culturas, de 1000 formas, de 1000 maneras, desde el oráculo Lenormand celta hasta el griego, hasta el de los dioses, hasta el de las hadas, bueno, 100.000. Y la verdad es que se estaba haciendo mucho más popular. Aquí os traigo un oráculo de Bellini distinto. Primero por las cartas, el tamaño. Vais a encontrar que son bastante más amplias, bastante más anchas, más anchitas incluso que un Rider. Para mí son barajables. Yo he trabajado con ellas y la verdad no me ha dado ningún problema porque se cogen mejor, pero es cierto que son más grandes, son más anchas, sobre todo se nota la diferencia en que son más anchitas. Y tiene un dibujo que está trabajado de forma digital, no es el típico dibujo, está un poco asociado a los tiempos que corren, que también está bien, ¿no? Viene en parte de Francia, la editorial es francesa, el libro de explicaciones evidentemente viene en francés, pero es el oráculo de Bellini de toda la vida de Dios, lo que significa que los que conozcáis un poco no vais a tener ningún problema y los que no, hay 1000 trabajos, 1000 libros traducidos sobre el oráculo de Bellini, o sea que tampoco vais a tener ningún tipo de problema en poder usarlo. Pero antes de hablaros un poquito más de lo que sería el oráculo, pues propiamente dicho, las cartas, sí me gustaría hacer una pequeña mención a Bellini, en este caso, ¿no? Que me parece que es mínimamente, por lo menos importante, porque yo creo que merece la pena un poquito de historia, ¿no? Historia de cómo fue, de por qué ocurrió y sobre todo conocerlo un poquito, porque realmente es curioso, realmente es curioso. Os cuento un poquito. El oráculo fue creado por Edmond, que fue un famoso vidente del siglo XIX, que era muy conocido por sus predicciones. Lo cual ya da un punto en donde interesa, ¿verdad? Pero el nombre de la baraja viene por el famoso vidente también Marcel Bellini, que fue quien la recopiló y aportó cosas nuevas utilizándola en sus consultas en París. Que eso yo creo que también es importante. Reconocerlo por lo menos. Lo hizo entre los años 1950, creo recordar, hasta 1980. Las predicciones de este vidente se hicieron muy famosas
en Francia y sobre todo en el mundo del deporte y la política. Este oráculo llegó a las manos de Bellini de una forma muy curiosa porque fue un regalo que le hizo uno de sus clientes, un cliente evidentemente con postín, que ahí no se andaban con poca cosa, aristócrata, vamos a llamarle así, que estaba compuesto por un manuscrito viejo de más de un siglo de antigüedad junto con 2 barajas de cartas. Había pertenecido este objeto a su familia desde hace muchos años. Bellini examinó los documentos y vio con asombro que se trataba de un manuscrito del célebre mago Edmond, el famoso vidente del siglo XIX. Nada ocurre por casualidad, siempre hay una causalidad. Y hubo una coincidencia que hay que hablar de ella porque fue curiosa, ¿no? Edmond echaba sus cartas, tenía su consulta en el número 30 de la calle Fontaine. Bellini tenía la consulta en esa misma calle en el 45. Casualidad o no, la verdad es que las sincronías existen y Bellini no dejó pasar esta ocasión para experimentar con la baraja. Pues pensó que nada sucede por casualidad, que en eso debemos de estar de acuerdo, o deberíamos. Otra cosa es que lo hayamos pensado o no. Junto al manuscrito había 2 cartas, una versión lindísima del tarot de Marsella y la otra una baraja perteneciente a un oráculo. Estas barajas habían pasado por manos de personalidades de Francia, primero Napoleón III y después Víctor Hugo, para más tarde pasar a la familia aristocrática de su cliente, el que se lo regaló. Tiempo después, en 1961, después de un proceso de adaptación y aprendizaje con la fascinante baraja, Bellini mandó editar el mazo de cartas bajo el nombre de El Oráculo de Bellini, pero haciendo referencia a de dónde provenían, de Edmond. Está compuesto por 53 cartas, que ya lo habréis un poco sabido, ya sabéis que tienen el tema de los planetas, en este caso ya sabéis que están esos planetas que vienen dibujados en la mayoría de las cartas, no en todas, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, los planetas más rápidos, ¿no? No hay Neptuno, Urano, que son mucho más lentos. Curiosamente, son los planetas más rápidos los que realmente tienen su base y la forma en una carta astral. Qué bonita, me encanta este trozo, a escucharlo un poquito porque a mí me inspira. El caso es que la simbología es muy clara, muy directa, tiene que ver mucho el dibujo de la carta con el significado. Yo creo que por eso muchas veces no se ha querido tocar demasiado, porque deja mucho libre la libertad a la intuición. ¿Qué significa? Cuando una carta le das el peso en el significado, le pones mucha literatura, pues evidentemente quedas un poco aferrado al significado de la carta, pierde la intuición. El que haya echado cartas sabe que independientemente de lo que dicte el significado, tiene que ver mucho la intuición cuando tú ves y sientes dicha carta. Que eso yo creo que tiene su importancia, para mí la tiene, Para mí la tiene. Así nos encontramos con este oráculo de Bellini, nuevo, para mí nuevo, no pone nuevo evidentemente, es oráculo de Bellini, pero para mí tremendamente interesante. ¿Por qué? Pues hombre, para mí lo es, porque los dibujos a mí me gustan. ¿Qué queréis que os diga? Tiene todas las cartas, todo el simbolismo de Bellini, tiene una estética más moderna, que eso también evidentemente cuenta o debería de contar, y a mí personalmente me gusta. ¿Qué queréis que os diga? A mí, desde que lo vi me pareció interesante. Después os hablaré también de un tipo rider que también me pareció muy interesante, pero bueno, de momento vayamos poco a poco, que si no me lío. Os cuento, yo voy a dejar el enlace donde podréis, si os gusta, lo veis tranquilamente, si os apetece lo adquirís, 20 y tantos euros me parece que es. Si sigues este enlace, a mí me haces un favor, porque Amazon me da pues un extra por presentarlo y porque vosotros lo compréis si os gusta, a través de este enlace, con total sinceridad.
También con total sinceridad os puedo decir que el precio que tiene es el mismo siguiendo este enlace que cualquier otro. A vosotros no os va a variar absolutamente nada, es exactamente igual. A mí me da un pequeño extra, que no es nada, pero es un pequeño extra que vale por recomendarlo, pero a vosotros no se encarece para nada absolutamente el precio. Que eso es lo que yo creo que es verdaderamente digno de reseñar para que la gente después no diga, bueno, si me lo compro a través de este enlace me vais a cobrar más. No te voy a cobrar. Primero, yo no cobro, es Amazon. Y segundo, no se te va a aumentar para nada. Así que mira las imágenes si te gusta. Lo bueno y lo malo. Lo bueno, las imágenes. Lo malo, habrá personas que le cueste un poco trabajar. Yo lo veo que para mí no. Pero hay personas que las barajas un poco amplias, un poco anchas, les cuesta un poquito manejarlas. No se hace duro en la mano poder barajarlas, pero ya os digo que el tamaño, sobre todo si estás acostumbrado a las tarjetas de Bellini, pues te vas a decir, madre mía, esto es el doble. Porque incluso es más grande que un Rider normal, más ancho. Sobre todo se mide en anchura, aunque creo que también en longitud también. Eso para mí es lo único malo. En cuanto a imágenes, pues bueno, me gustan todas. Tal vez la del hombre y la mujer son las que menos me hacen gracia, curiosamente. Porque para mí no acabo yo de cuadrarme con ellas, pero el resto me parece genial. Y bueno, la del hombre y la mujer, esto es un poco interpretativa. A mí me deja un poco que desear, pero a lo mejor para ti es maravillosa. El precio, 24,90, exacto. Y es el mismo precio que vais a ver en cualquier página que entréis de Amazon. Tienes la opción del Prime, ya sabes que es eso que si eres afiliado Prime te lo mandan inmediatamente. Que eso está muy bien. La ilustración es de Émile Leguer, la edición Exergue. Y bueno, Gabriel Sánchez ha sido el que lo ha, que este debe ser español, que este es el que lo ha editado. Y en la caja, porque viene una caja y después vienen las cartas con el libro. Ya os digo, el libro es en francés, también eso hay que reconocerlo, pero lo vuelvo a repetir, si tú conoces Bellini no tiene ningún cambio. Si no conoces Bellini, hay 100.000 libros y 100.000 PDFs en donde quieras, en donde puedes tranquilamente ver el significado de las cartas. No pasa como otros oráculos que te lo cogen en otro idioma y es imposible, porque solamente es esa edición y es imposible que puedas, a no ser que lo traduzcas, que eso también hay veces que es un poco un verdadero palo. Ya te lo dice el libro, en que no hay ningún tipo de variación en cuanto al sentido original de las cartas de Bellini. Está compuesto el libro de 128 páginas, son 53 cartas. Y bueno, ¿qué más puedo decirte? Que sé que te va a gustar, que lo mires, que lo visualices, que espero que te guste el podcast, que aparte de todo esto sabes que tengo varios podcasts, creo que más de 40 ya, por ahí, en donde puedes escucharlos, que me puedes escuchar en muchos sitios, en el canal YouTube también puedes oír este podcast, en Instagram también, en Facebook también, bueno, que hay muchos sitios donde puedes escuchar este podcast. Y nada, que te voy a dejar en las descripciones el enlace para que entres a la página de Amazon y sin ningún problema. ¿Que te apetece pillarlo desde ahí? Perfecto. A mí me harías un favor, que no desde donde quieras. Lo que quiero es que lo mires un vistazo y que también me hagas tus comentarios, que eso también creo que está muy bien, ¿no? Si te gusta, si no te ha gustado, si vas a adquirirlo, si no, bueno, lo que tú quieras decirme en un momento determinado. En fin, sin más, que yo me enrollo muy sencillo. Sé bueno, sé malo, sé tremendamente feliz, hombre, que la vida son 3 días. Hasta muy pronto, chaito.